Este es un dato muy interesante y que poca gente conocía. Don Cristóbal Rosas, antes de convertirse en el manager de Salvador Sánchez, era manager de otros campeones, como Romeo Anaya, y entre ellos Antonio Becerra. De hecho, Antonio Becerra el 9 de septiembre de 1977 peleó contra Salvador Sánchez y Antonio Becerra quedó registrado en la historia boxística como el único boxeador que logró vencer al futuro campeón mundial Salvador Sánchez. Ese día se disputó el Campeonato Nacional Gallo, entonces vacante. La única persona, el único gladiador que logró derrotar a Salvador Sánchez precisamente fue Antonio Becerra y su récord es de 27 combates, 8 derrotas con 19 knockouts. De sus combates fue noqueado 4 veces, mientras Salvador Sánchez tenía un récord invicto de 18-0-17, en ese entonces cuando perdió por decisión ante Becerra. Esta pelea contra Becerra fue en peso gallo y fue una pelea muy pareja, pero Becerra ganó los últimos 2 asaltos porque se vio que Salvador ya le costaba dar el peso y que iba un poco deshidratado, por eso enseguida subió directo a peso pluma sin pasar a peso super gallo. Esta pelea fue en Mazatlán, Sinaloa. Y desafortunadamente, mis amigos, nadie tiene esta pelea grabada. La he buscado en YouTube pero no la encontré, ojalá alguien la pudiera compartir. Después de esta dolorosa derrota ante Antonio Becerra, Salvador Sánchez redobló esfuerzos y entrenó más duro que nunca. Se podría decir que a partir de esa noche nació la leyenda del Águila Invencible. De esta derrota nació el Sal Sánchez que todos conocemos. Por lo que pude encontrar en el libro de Puño y Letra de Alejandro Toledo y otras fuentes de internet, esta fue una pelea muy cerrada, muy difícil y muy emotiva. Salvador Sánchez estuvo a punto de ser noqueado en el round número 5. Don Cristóbal Rosas, que era el manager de Antonio Becerra, se quedó muy impresionado por la velocidad y por la técnica de Salvador Sánchez, en ese tiempo de 18 años. Vio que tenía grandes cualidades, solamente encontró un punto débil, y esa era su defensa. El destino caprichoso más tarde hizo que se vieran de nueva cuenta Don Cristóbal Rosas y Salvador Sánchez, esta vez el 15 de abril de 1978 en Los Ángeles, California. La coincidencia fue que en esa misma cartelera pelearía Salvador Sánchez, que esa noche se llevaría un empate, y también pelearía Romeo Anaya. Romeo Anaya había sido derrotado por un novato. Anaya venía de más a menos, y es que era muy indisciplinado y muy grosero. Anaya en ese tiempo era entrenado por Don Cristóbal. Romeo Anaya tenía un terrible defecto. Era alcohólico, empedernido y sin remedio. Anaya perdió totalmente la pelea contra el alcoholismo y llegó a un punto de no retorno por indisciplina. Así que Don Cristóbal decidió terminar el contrato con Anaya esa noche y vio en Sal Sánchez una oportunidad para empezar de nuevo, esta vez con un pupilo limpio, humilde y libre de adicciones. Esa noche, mis amigos, en alguna de las pausas, Don Cristóbal fue a ver a Salvador Sánchez y le dio su tarjeta. Sal Sánchez le dijo a Don Cristóbal que no se sentía a gusto entrenando en Reynosa, pues su apoderado en ese tiempo era Onésimo Treviño. Onésimo Treviño no trataba muy bien a Salvador Sánchez. Sal Sánchez le manifestó a Don Cristóbal su deseo de regresar a la Ciudad de México con los suyos. Y en los siguientes días, Don Cristóbal se arregló con Treviño y se llevó a Sal Sánchez al Gimnasio Margarita, el laboratorio donde se forjaría al futuro campeón y leyenda. De los 3 campeones mundiales que tuvo Don Cristóbal, a uno lo acabó el alcohol, el otro murió en un terrible accidente automovilístico y el tercero fue destronado por líos caseros y la bruma de las malas amistades. Con Cristóbal, Sal Sánchez se fue a la cima, apareció pronto en las listas del Consejo Mundial de Boxeo y se enfrentó al fin con el campeón pluma Dani el Coloradito López en Phoenix, Arizona, el 2 de febrero de 1980. Fue cuando empezaron a entrenar en San José Iturbide, Guanajuato. Sal Sánchez era muy disciplinado, en las peleas nunca abría la boca, lograba una condición física de primera y como los mexicanos se descuidan en las fiestas de fin de año y la pelea era en febrero, pues muchos pensaban que Salvador Sánchez iba a llegar muy descuidado, pero Sal Sánchez no era borracho, no le gustaba el alcohol, no fumaba, no tenía ningún vicio, todo un ejemplo, un muchacho ejemplar verdaderamente.
Fue una pelea muy dura contra el Coloradito. Desde el principio dominó Salvador. Él llevó la iniciativa y en el primer round lo tiró. Después de que Don Cristóbal lo empezó a entrenar, a Salvador Sánchez ya no le entraban tan fácilmente los golpes. En esta pelea se ve que Salvador Sánchez tiene una defensa de acero. La pelea era a 15 rounds y 2 no se cubrieron. Para la revancha 4 meses más tarde, Salvador Sánchez acabó con el Coloradito en el asalto 14. Vinieron entonces las defensas. La que puede ser calificada como central fue la número 6 contra Wilfredo Gómez, que se significó en Las Vegas el 21 de agosto de 1981. Sal Sánchez estaba muy picado en el amor propio. Wilfredo andaba muy hablador y por eso a Sánchez le dio mucho coraje, le dio mucha rabia todo lo que Wilfredo estuvo hablando. José Sulaiman, the president of the World Boxing, is with us. Carlos Palomino is here. Lo felicito, es usted un gran campeón, de lo mejor que ha tenido México en su historia. Estoy orgulloso de usted, Salvador. Además, un ejemplo y que siga usted dando ese ejemplo al mundo y a los jóvenes, con otro gran, a que yo admiro, Carlos Palomino. Felicitaciones, Salvador, una tremenda pelea. Mira, quiero hacerte una pregunta. Se hablaba mucho tanto del poder de Gómez. ¿Sentiste los golpes en cuál momento? Efectivamente, no me llegó a lastimar con ningún golpe, pero se siente inmediatamente la pesadez de sus puños. ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round? No, no me sorprendió porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré. Muchas gracias y felicitaciones otra vez, que dures muchísimo. Okay, we'll spin around over here. We'll get Larry in here. Bring him around this way. Fue una pelea que despertó pasiones. El otro se dedicó a decir barbaridades y medias, que lo iba a noquear, que lo iba a matar, que lo iba a retirar, que era un jovencito bueno para nada, y Salvador no decía nada, calladito, siempre se quedaba callado, no le siguió el juego, no le siguió la corriente a este hablador. Por parte de Wilfredo subió al ring un conjunto tropical y por Salvador hubo un mariachi, y hasta entre los músicos había pique. Y en el primer round, cuando Salvador Sánchez tiró a Wilfredo Gómez, Don Cristóbal gritó: ¡ya chingamos! Don Cristóbal pensó en un knockout tempranero, pero para su sorpresa el boricua resistió y en el octavo se consumó la victoria de Sal Sánchez. Y después, ¿qué era el objetivo? El objetivo de Sal era enfrentarse a Alexis Argüello. Ese era el sueño de Sal Sánchez, esa era la meta. Sí, ese era el plan. Para Sal Sánchez, Alexis Argüello era el peleador perfecto. Él quería invadir la división no superpluma, sino ligera, pues en superpluma no había rivales atractivos. Don Cristóbal estaba muy contento con el muchacho, por su disciplina sobre todo, y después vino la terrible sorpresa del accidente. Lo enterraron un sábado en Santiago, Tianguistenco. Ese día llovió. Algunos dicen que esos días de la tragedia por la reacción popular son comparables a cuando murió Pedro Infante. Salvador estaba en plena juventud, en el apogeo de su carrera, dejó la imagen de un peleador inteligente con un estilo espectacular. Muchos desearían creer que tan solo fue un simple accidente, pero hay motivos de peso para señalar que muy probablemente fue un asesinato, como ya lo hemos visto en otros videos. Yo te invito a que veas los otros videos, los otros trabajos que ha hecho mi hermano acerca del fallecimiento de Salvador Sánchez. Uno de esos detalles es la fotografía del coche. En la fotografía del coche nos muestran un Porsche destruido. Sin embargo, el día del accidente nos relata a su primo que no estaba así destruido, simplemente estaba la puerta un poquito sumida. No estaba destruido así como lo mostraron en las fotos oficiales del accidente. Inclusive se llega a señalar que Sal Sánchez esa noche estaba siendo perseguido, muy probablemente por un miembro de la mafia. Lo estaban persiguiendo y le dieron un golpecito en la parte posterior del Porsche. Ese golpecito fue lo suficientemente colocado como para estrellarse en un Torton, lo que provocó la muerte instantánea de Salvador Sánchez. Pero para los detalles, si tú quieres saber detalles del trágico accidente de Salvador Sánchez, yo te invito a que veas los videos que realizó mi hermano. En la descripción y en el primer comentario, en las tarjetas y en las pantallas finales, te voy a poner los links a esos videos. Si aún no los has visto, no te lo tienes que perder. Son videos imperdibles, tienen una calidad asombrosa y un trabajo de investigación muy profundo que hizo mi hermano Richie, al cual le mando un saludo enorme. Richie, muchísimas gracias por compartirme tu espacio. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto
TV. Si este video te ha gustado y lo has encontrado interesante, por favor regálame un like, regálame tu comentario y compártelo en todas tus redes sociales, porque estamos en el camino hacia los 30,000 suscriptores y queremos llegar a 30,000 suscriptores ya en febrero. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? De entrada, la meta para este video es tener 100 likes. Si conseguimos 100 likes en este video, ten por seguro que vamos a seguir hablando de Salvador Sánchez en este canal. Si quieres que sigamos hablando de Salvador Sánchez, de sus peleas, de su vida, de su historia, regálame un like y comparte este video en todas tus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima, con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Diosito chulo hermoso, porque sin Diosito chulo hermoso no somos nada, puro polvo.